Estaba en mi habitación, rodeada de mis juguetes y la suave luz del sol que entraba por la ventana. El olor del almuerzo que mi madre, Clara, estaba preparando en la cocina se mezclaba con el aroma de las flores del jardín. Estaba jugando con mi colección de muñecas cuando algo me llamó la atención, una billetera vieja, medio escondida detrás de una pila de libros. Curioso, me acerqué y lo recogí. Era un objeto que nunca había visto antes, la piel de cuero estaba desgastada pero aún era hermosa, con marcas que contaban historias. Con un ligero temblor en mis manos decidí abrir mi billetera. Tan pronto como lo abrí, mi corazón dio un vuelco. Dentro había una foto de una mujer que nunca había visto antes. Vestía uniforme de enfermera y tenía una sonrisa enigmática, casi como si estuviera guardando un secreto. La mujer parecía tan real, tan viva, que me sentí atraído por ella. ¿Quién eres?, murmuré para mis adentros, mientras observaba cada detalle de la imagen. Sentí una oleada de emoción, una mezcla de curiosidad y un ligero miedo, y no pude resistirme. Con la foto en la mano corrí a la cocina, donde estaba mi madre con el delantal atado, removiendo una sartén. «Mamá, mira lo que encontré», exclamé, sosteniendo la billetera y la foto frente a ella. Clara se dio vuelta, con una sonrisa en su rostro que instantáneamente desapareció cuando vio la imagen. Sus ojos se oscurecieron y frunció el ceño, como si hubiera visto un fantasma. «Sofía, ¿de dónde sacaste eso?», preguntó con la voz ligeramente temblorosa. «Estaba en la habitación de papá». «¿Quién es esta mujer?», pregunté con curiosidad en mi voz. Clara vaciló, mirando la foto como si intentara descifrar un acertijo. Ella solo era la compañera de trabajo de tu padre», respondió, pero había algo en su voz que me inquietó. No parecía una respuesta convincente. «Pero mamá, su sonrisa es tan hermosa». «¿Por qué te ves tan preocupada?», insistí, sintiendo una mezcla de confusión e intriga. La mirada de Clara se desvió y pude ver que estaba luchando con algo. «Es solo que, a veces, las cosas que parecen simples tienen historias más complicadas detrás de ellas», dijo, tratando de suavizar la conversación. «¿Vas a preguntarle a papá sobre ella?». Una parte de mí quería que ella lo hiciera, mientras que otra parte temía lo que pudiera pasar. Clara respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor. «Sí, creo que sí», respondió ella, pero pude escuchar que había vacilación en su voz. «Pero Sofía, por ahora, dejemos esto entre nosotros, ¿de acuerdo?». Permanecí en silencio, sintiendo la tensión en el aire. ¿Qué más se escondía detrás de esa foto? ¿Por qué mi madre parecía tan preocupada? Las preguntas comenzaron a dar vueltas en mi mente y sentí que había más que una simple foto. Era como si esa mujer me estuviera llamando, pidiéndome que descubriera algo. Mientras Clara seguía cocinando, no podía quitarme de la cabeza la imagen de la enfermera. La forma en que sonreía, como si conociera un secreto que solo yo podía descubrir. La idea de que mi padre, Eduardo, pudiera tener un pasado que yo desconocía me inquietaba. ¿Qué más podría estar escondiendo? Con estas preguntas dando vueltas en mi mente, me di cuenta de que esto era solo la punta del iceberg. ¿Qué más descubriría? Cuando llegué a casa de la escuela, el sol ya estaba empezando a ponerse, tiñendo el cielo de color naranja y rosa. Apenas pude contener mi ansiedad, la foto de la enfermera todavía estaba fresca en mi mente. Su imagen, con esa sonrisa enigmática, parecía llamarme, como si guardara secretos que yo necesitaba desvelar. Entré a la casa y pasé por la sala, donde mi madre, Clara, estaba organizando algunas cosas. Ella notó mi expresión de inquietud y me preguntó, «¿Qué pasó, Sofía? Parece que has visto un fantasma». Respiré profundamente, tratando de encontrar las palabras. Decidí que no podía guardármelo para mí. Con voz temblorosa dije, «Mamá, encontré una foto en la billetera de papá. Es de una enfermera, y ella parecía tan especial». Los ojos de Clara se fijaron en mí, una sombra de preocupación cruzó su rostro. Me pidió que repitiera lo que había dicho y le expliqué cómo había encontrado la foto y cómo me intrigaba la sonrisa de la enfermera. Clara se quedó en silencio, absorbiendo la información, y sentí que se me formaba un nudo en el estómago. ¿Qué tenía de importante esta foto para que se viera así? ¿Le mostraste esto a tu padre?, preguntó, y yo negué con la cabeza. No, aún no. No sé si le gustará que miré en su billetera. En ese momento, Eduardo entró por la puerta principal, con una amplia sonrisa y mirada cansada, como si hubiera sido un día largo. Me saludó con un fuerte abrazo y supe que la atmósfera estaba a punto de cambiar. Clara, con mirada decidida, se volvió hacia él.
Eduardo, tenemos que hablar. Sofía encontró una foto de una enfermera en su billetera. La expresión de mi padre se transformó instantáneamente, una sombra de nerviosismo cruzó su rostro. Dudó un momento y luego respondió evasivamente, «¿O eso? Ella es solo una compañera de trabajo. No es demasiado». Lo observé de cerca, notando cómo evitaba mirarme a los ojos. Esa respuesta no me convenció. Clara, sintiendo la tensión en el aire, insistió, «¿Pero por qué no me hablaste de ella antes?» «¿Qué pasa, Eduardo?» Apartó la mirada y pude sentir que la preocupación de mi madre crecía. El silencio duró unos momentos, hasta que finalmente mi padre dijo, «No hay nada de qué preocuparse, Clara. Es solo una fase de trabajo, algo que ya pasó». Pero pude ver que no era solo eso. La forma en que habló, la forma en que su cuerpo se estremeció, me dijeron que había algo más profundo, algo que no estaba dispuesto a compartir. Sentí una punzada de lealtad hacia ambos, pero la curiosidad era más fuerte. Cuando Eduardo salió hacia la cocina, Clara me llevó aparte con los ojos llenos de preocupación. «Sofía, debes tener cuidado. A veces la gente oculta cosas que no entendemos. No quiero que te involucres en algo peligroso». «Pero mamá, necesito saberlo». Protesté mirándola a los ojos. «Esta foto es importante». «¿Y si hay algo más? ¿Qué pasa si papá esconde un secreto?» Clara suspiró y su expresión se suavizó un poco. Ella sabía que yo tenía un espíritu curioso y decidido. «Lo sé, cariño. Pero es mejor esperar un poco. Intentemos entender primero qué está pasando». Con mi mente llena de preguntas, decidí que no podía quedarme quieta. Al día siguiente en la escuela, mientras hablaba con mis amigos, escuché rumores sobre un accidente ocurrido hace años que involucró a una enfermera en el hospital local. La mención del accidente hizo que mi corazón se acelerara. ¿Podría ser esta la enfermera de la foto? ¿Sabías que hubo una enfermera que estuvo involucrada en un horrible accidente?, dijo uno de mis amigos, mirando a su alrededor como si tuviera miedo de ser escuchado. «No, ¿qué pasó?», pregunté, casi sin poder contener mi curiosidad. «Dicen que fue algo grave. La enfermera estaba atendiendo a un paciente cuando todo salió mal. Nadie habla mucho de eso, pero siempre he escuchado susurros». Mi corazón se aceleró cuando escuché eso. El pasado de mi padre y la misteriosa enfermera estaban empezando a entrelazarse de una manera que nunca hubiera imaginado. ¿Qué más podría descubrir? Las piezas del rompecabezas se estaban uniendo y yo estaba decidido a entender esta historia que involucraba a mi familia y que parecía tan lejana y tan cercana al mismo tiempo. El día estaba gris y la lluvia empezó a caer como si el cielo llorara. Mientras estaba sentada en mi habitación, la imagen de la enfermera sonriente todavía danzaba en mi mente. No podía dejar de pensar en lo que significaba esa foto. ¿Qué sabía realmente mi madre, Clara, sobre esta mujer? ¿Qué se esconde bajo la superficie de nuestra vida cotidiana? La curiosidad me consumió y decidí que necesitaba saber más. En el colegio, durante el recreo, encontré a mi mejor amiga, Ana, sentada en un banco de madera, picoteando su merienda. «Oye, Ana», llamé, acercándome. ¿Alguna vez has oído hablar de una enfermera que trabajó aquí hace muchos años? ¿Alguien que hizo algo importante? Ella levantó una ceja, confundida. ¿Enfermera? No, nunca lo escuché. ¿Por qué? Es solo que encontré una foto de ella, y parece que tiene alguna conexión con mi padre. Yo solo quería saber si escuchaste algo. Ana negó con la cabeza y la vacilación en sus ojos me inquietó. Sofía, sabes que a la gente no le gusta hablar del pasado, ¿verdad? A veces es mejor dejar las cosas como están. Pero ¿qué pasa si esto es importante? ¿Qué pasa si mi padre esconde algo? ¿No puedo quedarme aquí sin hacer nada? Estaba empezando a sentirme un poco desesperado. Tal vez deberías preguntarle a los profesores, sugirió, pero la idea no me hizo sentir cómoda. ¿Qué pasaría si supieran algo que me confundiera aún más? Esa tarde, llegué a casa y encontré a mi madre rebuscando unos documentos sobre la mesa de la sala. Parecía tan concentrada que no me di cuenta de que la estaba mirando hasta que me llamó. «Sofía, ¿estás bien? ¿Qué pasó hoy en la escuela?» «Yo, solo quería saber si encontraste algo más sobre la enfermera en la foto», respondí vacilante.
suspiró y cerró uno de los periódicos, luciendo más preocupada que de costumbre. Sofía, he estado pensando en esto. Tu padre siempre ha sido muy reservado sobre su pasado, y no quiero que te preocupes por cosas que no puedes entender. Pero necesito entender, mamá. ¿La enfermera parece importante y papá nos está ocultando algo? Mi corazón latía rápido y la frustración se desbordaba. Clara frunció el ceño, claramente luchando con sus emociones. La vida es complicada, cariño. A veces la gente tiene motivos para guardar secretos. No quiero que salgas lastimada. La conversación no me satisfizo, pero sabía que necesitaba ser más persuasivo. Esa noche, cuando la lluvia empezó a intensificarse, saqué mi diario y anoté todo lo que estaba pensando. ¿Por qué mi padre no habla? ¿Qué hay detrás de esa foto? Las palabras fluyeron y me sentí más ligero al plasmarlas en el papel. Esa misma noche, después de que Clara se fuera a dormir, decidí explorar el ático. Con un poco de vacilación, subí las crujientes escaleras. El lugar estaba polvoriento, lleno de cajas cubiertas por una fina capa de polvo. Me envolvió el olor a madera vieja y a humedad. Busqué cualquier cosa que pudiera ayudarme a comprender el misterio que rodea a la enfermera. Al cabo de unos minutos encontré una caja con fotografías antiguas y letras amarillentas. Mi corazón se aceleró cuando lo abrí. La primera carta que leí hablaba de un amor prohibido y mi mente voló nuevamente a la imagen de la enfermera. ¿Quién era ella realmente? ¿Y cuál era su relación con mi padre? La lluvia seguía golpeando las ventanas, como siguiendo mi búsqueda de respuestas. ¿Por qué no me lo dijiste, papá? Me susurré a mí mismo, sabiendo que esta era una pregunta que tal vez nunca tendría respuesta. Cuando regresé a la cama, la imagen de la enfermera se cernía sobre mí y el enigma no hizo más que profundizarse. La verdad estaba ahí fuera, escondida en las sombras del pasado, y estaba decidido a sacarla a la luz, sin importar lo que significara para mi familia. Esa mañana me desperté con la imagen de la enfermera bailando en mi mente, como una sombra que no podía deshacerme. El sueño había sido vívido, casi real. Me llamó con voz suave e insistente, como si quisiera que la ayudara a resolver un misterio. Sofía, tienes que descubrir la verdad, dijo, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda, una mezcla de miedo y curiosidad. Me levanté de la cama y me acerqué al espejo. El reflejo me miró con una mezcla de determinación y miedo. Lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo todo. Bajé las escaleras en silencio, intentando evitar cualquier ruido. Clara estaba en la cocina, mirando a lo lejos, concentrada en una taza de café. Cuando entré, ella levantó la vista y sonrió, pero la preocupación en su rostro era evidente. Buenos días, querida. ¿Dormiste bien? Ella lo sabía mejor, pero ¿qué podía decir? Que la imagen de la enfermera me perseguía. Elegí no mencionar el sueño todavía. Necesitaba procesar todo. Acerca de la enfermera, ¿crees que papá realmente la conoce? Pregunté, tratando de evaluar su reacción. Clara vaciló y envolvió sus manos alrededor de la taza, como si buscara consuelo en esa sencilla cerámica. Sofía, yo, no lo sé. Tu padre es un hombre reservado. A veces guarda secretos. La observé de cerca y noté el sutil temblor en su voz. Pero él es mi padre, mi madre. Él me ama. No puede ser nada tan grave, ¿verdad? Su expresión se volvió más seria y dejó escapar un profundo suspiro. A veces las personas tienen partes de sus vidas que no comparten. Y eso no significa que no los amen. ¿Es complicado, cariño? Estuve de acuerdo, pero la duda aún persistía en mi mente. ¿Qué otra cosa podría ser? ¿Qué escondía Eduardo? Más tarde, Clara se sentó a la mesa con el diario de Eduardo abierto frente a ella. Su mirada era intensa, como si estuviera tratando de descifrar un acertijo complejo. Encontré algunas cosas, Sofía. Algunos recuerdos que, bueno, son difíciles de entender. Su voz tembló un poco y me acerqué con curiosidad. ¿Qué leíste? Ella dudó, pero luego empezó a contar. Habla de una época en la que trabajaba en un hospital. Una época en la que había una enfermera, pero no se menciona el nombre. Mis ojos se iluminaron. Mamá, ¿y si es la misma enfermera de la foto? Clara pareció pensativa y luego su expresión cambió. Tal vez, pero eso no explica por qué no habló de ella. Fue entonces cuando escuchamos abrirse la puerta principal.
Eduardo entró y la atmósfera en la habitación cambió instantáneamente. Clara cerró rápidamente el diario, no antes de que Eduardo notara algo diferente en nuestros rostros. ¿Lo que está sucediendo aquí?, preguntó con voz profunda. El corazón empezó a acelerarse. Sabía que la verdad estaba a punto de ser revelada. Envié un correo electrónico a la escuela sobre un proyecto y, bueno, a la enfermera. Clara habló con voz firme, pero había nerviosismo en sus palabras. Eduardo frunció el ceño. ¿Qué enfermera? La tensión en la sala era palpable. El de la foto, Eduardo. La enfermera que Sofía encontró en su cartera. Su expresión palideció y pude ver el nerviosismo creciendo en él. Ella es solo una compañera de trabajo, Clara. No hay nada más que discutir. ¿Por qué no puedes ser honesto con nosotros?, Clara respondió, casi en un susurro, pero su mirada era un desafío. Tienes algo que ocultar, ¿no? La discusión se volvió acalorada y me sentí como un extraño en mi propia casa. Papá, por favor di la verdad. Le rogué, pero él simplemente miró hacia otro lado. Sofía, ¿no entiendes? Entiendo, sí. La enfermera me está llamando. Vi. La habitación quedó en silencio y la tensión aumentó. Eduardo narró una mirada de preocupación, mientras Clara miraba en shock. ¿Qué quieres decir con eso? Soñé con ella. Ella me dijo que necesitaba ayudar a resolver un misterio. ¿Qué misterio?, preguntó Eduardo, y pude ver la lucha interna en sus ojos. ¿Qué estaba escondiendo? La discusión continuó, pero ya no podía oír con claridad. El sonido de mi propia voz resonó en mi mente. ¿Qué más podría descubrir? Necesitaba entender, necesitaba saber la verdad sobre la enfermera y cómo se conectaba con el pasado de mi padre. Una sensación de urgencia se apoderó de mí y la determinación creció dentro de mí, incluso cuando la tensión en el aire se volvió cada vez más insoportable. Estaba sentada en mi habitación, envuelta en un silencio que parecía pesado, como si el mundo exterior estuviera esperando algo. La caja de cartas que había encontrado en el ático estaba abierta a mi lado, sus papeles amarillentos y gastados como fragmentos de una historia que todavía no entendía del todo. Mi corazón latía aceleradamente mientras intentaba juntar las piezas de ese enigmático rompecabezas que involucraba a mi padre, Eduardo, y la enfermera de la foto. ¿Quién eres en realidad?, susurré para mis adentros, mirando la imagen de la mujer que me miraba con una sonrisa que parecía estar guardando secretos. La enfermera, con su cabello recogido y su mirada amable, tenía algo familiar, pero al mismo tiempo era como si perteneciera a un mundo que yo no conocía. La curiosidad me consumía y necesitaba saber más. Bajé las escaleras, donde mi madre, Clara, estaba sentada a la mesa, hojeando un cuaderno. Su expresión era una mezcla de cansancio y determinación. Mamá, ¿encontraste algo más sobre la enfermera?, pregunté, acercándome a ella. Levantó la vista y sonrió, pero no fue una sonrisa lo que llegó a sus ojos. Todavía estoy tratando de reconstruir la información. Fui a la residencia de ancianos hoy, pero la enfermera, bueno, no se encuentra bien. Clara vaciló y me di cuenta de que había algo más. Tiene demencia, Sofía. No puede recordar muchas cosas. Mi corazón se hundió. ¿Pero se acordaba de papá?, pregunté, conteniendo la respiración. Sí, dijo su nombre, respondió Clara, con la voz temblorosa. Y mencionó un secreto. La miré sorprendido. El misterio era cada vez más profundo y sentí que estaba a punto de desenterrar algo que lo cambiaría todo. Encontré una caja en el ático, dije resueltamente. Tiene cartas y fotografías. La enfermera, parece que sabía mucho sobre nuestro padre. Clara frunció el ceño y sus ojos brillaron con un nuevo interés. Muéstrame, Sofía. Esto podría ser importante. Rápidamente fui al ático y regresé con la caja en mis brazos. Lo abrí sobre la mesa y los papeles estaban esparcidos como fragmentos de una historia olvidada. Mira esto, dije, sacando una carta amarillenta. Habla de amor prohibido. Amor prohibido, repitió Clara, mientras examinaba la carta. ¿Estás diciendo que tu padre y la enfermera? Eso parece, respondí, con la adrenalina corriendo por mis venas. Pero no comprendo. Si eran amantes, ¿por qué nunca me lo dijeron? ¿Y qué pasó con ella? Clara me miró confundida y preocupada. Sofía, esto puede ser complicado.
Las historias de amor no siempre son sencillas. A veces la gente esconde cosas para proteger a sus seres queridos. Pero si se amaban, ¿por qué ocultarlo? Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. La frustración estaba creciendo dentro de mí. Quería respuestas, no más preguntas. Yo solo quiero entender. Y yo también, cariño, dijo Clara, con voz suave pero firme. Necesitamos tener cuidado. Lo que encontremos podría cambiarlo todo. Cogió otra carta y la leyó en voz alta. Con cada palabra, el ambiente que nos rodeaba parecía llenarse de una tensión palpable, como si estuviéramos desenterrando no solo secretos sino también heridas que aún no habían cicatrizado. Ella menciona un escándalo, dijo Clara mirándome con preocupación. Podría tener que ver con lo que le pasó al padre. Necesitamos volver al asilo, sugerí, con la idea hirviendo en mi mente. Tal vez todavía recuerda algo más. Pase lo que pase, necesitamos saberlo. Clara vaciló, pero luego asintió lentamente. Tienes razón. No podemos ignorar esto. Descubramos la verdad, aunque sea dolorosa. La determinación en su voz me dio coraje. Juntos estábamos a punto de adentrarnos en territorio desconocido, pero la expectativa de develar ese misterio era mayor que el miedo. Y así, con el corazón apesadumbrado y la mente llena de preguntas, nos preparamos para afrontar lo que nos deparara el futuro. El ambiente en la casa era pesado, como si un manto de inquietud se hubiera instalado después de la visita al asilo. Todavía recordaba la expresión del rostro de la enfermera cuando Clara mencionó el nombre de mi padre. Fue una mezcla de reconocimiento y tristeza, como si esos recuerdos la atraparan en un laberinto de emociones al que ya no podía acceder. Estaba sentado en las escaleras, escuchando el sonido apagado de las voces de mis padres en la sala de estar. Eduardo, tienes que decirme la verdad. Clara estaba visiblemente agitada y su voz se elevó. ¿Estas letras? ¿Qué significan realmente? Clara, ¿no puedo hablar de esto? La respuesta de mi padre estuvo llena de una tensión que nunca antes había notado. Mi corazón se aceleró en mi pecho y la curiosidad se convirtió en una fuerza casi insoportable. ¿Lo que estaba ocurriendo? ¿Qué tenían esas cartas que lo ponía tan nervioso? ¿Por qué no, Eduardo? ¿Crees que no tengo derecho a saberlo? ¿Tienes una hermana y nunca me lo dijiste? ¿Qué más escondes? La indignación en la voz de mi madre era palpable y sentí que se me formaba un nudo en la garganta. ¿Qué más pudo haber pasado en el pasado de mi padre? Fue un escándalo, Clara. Un escándalo que destruiría a nuestra familia. Ella desapareció por mi culpa. La voz de Eduardo sonó entrecortada y decidí levantarme movida por un impulso que no podía entender. Quería saber más, necesitaba saber más. Con cuidado, me acerqué a la puerta entreabierta de la habitación y miré dentro. La escena que se desarrollaba ante mí era intensa. Mi padre tenía las manos en la cabeza, mientras Clara, de pie, lo miraba con una mezcla de amor y decepción. ¿No puedes simplemente ocultarme esto? ¿Qué le sucedió a ella? ¿Dónde ella está ahora? Clara insistió y me pregunté si ella también sentiría el peso de la culpa que parecía flotar en el aire. Ella hizo una promesa. Una promesa de cuidar de mí, de la familia. Y yo, no pude hacerlo. La dejé ir. Eduardo estaba llorando y de repente todo empezó a tener sentido. La enfermera no era solo una compañera de trabajo, ella era parte de nuestro pasado, una parte que mi padre intentó enterrar. Madre. Llamé, incapaz de contenerme más. Ambas cabezas se volvieron hacia mí y pude ver la sorpresa y la confusión en sus rostros. ¿Qué está pasando? Esa enfermera, ella es tu hermana, ¿no? Clara miró a Eduardo y entre ellos hubo un silencioso entendimiento. Sofía, comenzó mi madre, pero no quería que parara. Necesitaba que hablaran, que revelaran los secretos que parecían aprisionarnos. Sí, Sofía, confirmó Eduardo con la voz temblorosa. Ella es mi hermana, y lo que pasó fue algo que cambió nuestras vidas para siempre. No quería que lo supieras, no de la forma en que lo descubriste. ¿Pero por qué no me lo dijiste? Pregunté, mi mente dando vueltas con la nueva información. ¿Por qué esconderme esto? Porque quería protegerte a ti y a tu madre. Lo que le pasó fue un accidente y no quería que sintieras su peso.
Prometí cuidar de nuestra familia y eso fue lo que pensé que era mejor, respondió, y me di cuenta de que sus intenciones, aunque bien intencionadas, habían causado una herida más profunda. Ella mencionó un secreto, dijo Clara, su expresión se suavizó. ¿Qué quiso decir ella con eso? Eduardo vaciló, como si estuviera pensando qué decir. Ella prometió que si me pasaba algo, volvería. Y ahora, no sé si esa promesa todavía existe. Lo que sé es que le fallé y eso me atormenta. El silencio que siguió fue pesado y de repente la foto de la enfermera en la billetera de mi padre ya no parecía un recuerdo lejano. Era un símbolo, un vínculo entre ellos que trascendía el tiempo y el dolor. Miré a Clara, luego a Eduardo y entendí que éramos más que una familia común y corriente. Éramos un mosaico de secretos y promesas, y tal vez, solo tal vez, pudiéramos sanar las heridas del pasado si afrontáramos juntos esta dolorosa verdad. Podemos descubrir la verdad sobre ella juntos, dije, decidido. Si ella es parte de nosotros, entonces necesitamos encontrarla y comprender su historia. Podría unirnos. Eduardo y Clara se miraron y, poco a poco, una mirada de esperanza empezó a aparecer en sus rostros. El pasado no necesitaba separarnos, tal vez, por el contrario, podría unirnos de maneras que nunca habíamos imaginado.